En esta preciosa mañana, en esta su emisora, su casa, Bellavista Estéreo, dándole gracias a Dios por un día más de vida, dándole gracias a Dios por este espacio, por este momento, iniciando un sábado más de testimonio vivo, para glorificar el nombre poderoso de Dios. En esta su emisora Bellavista Estéreo, con este programa hermoso, maravilloso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy me acompaña una doncella, una hija espiritual, una amiga, una guerrera, como el Señor le viene diciendo desde mucho tiempo, cuando ella decidió pertenecer al reino celestial. Mi hermana Yuleimi hoy viene con un testimonio vivo para glorificar el nombre poderoso de Jesús. Y dando gracias, ya que ha pasado un receso, una semana de reposo. Lastimosamente, la semana de reposo de Semana Santa, que tradicionalmente antes realmente lo utilizaban como un reposo, como un retiro espiritual, y a nivel de los años que han ido pasando, la han tomado como de vacaciones, la han tomado como semana parranda, infortunadamente. Qué lindo y qué bueno sería que todos los que tenemos el conocimiento de la verdad y todos los que hacemos parte del reino celestial, tomáramos esta semana para realmente reposo, encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo sería todos unánimes en un mismo espíritu, glorificar el nombre de Dios y no tomarla como, infortunadamente muchos la toman, como descanso, como paseo, como parranda. De verdad que sería una bendición grande que el pueblo de Dios se concientizara de que esta semana tradicional de Semana Santa, el pueblo no lo viera como algo tradicional, como una semana de paseo, de vacaciones, sino como una semana de encuentro, de intimidad, de intimar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, buenos días, Yuleimi, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hija. Buenos días, Pastor Eri, bendiciones. Bien, gracias a Dios, agarrado de la mano de Dios, dándole las gracias primeramente a Dios porque me permitió estar aquí en esta emisora. Amén. Y segundo, darle las gracias a usted también porque Dios le colocó ese sentir de decir, Yuleimi, queremos que tú des tu testimonio, queremos de que tú resaltes el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y vemos pues las maravillas que Dios hace en nuestra vida, en medio de circunstancias, procesos, y también le doy las gracias a la emisora Bellavista Estéreo, le doy las gracias. Amén. De verdad de que mi corazón está muy agradecido porque nunca imaginé, nunca pensé estar acá en una emisora, pero bueno, Dios hace como Él quiere. Amén. Un poquito más de volumen. Gloria a Dios. Bueno, sí, tú lo acabas de decir, hija. El Señor coloca el querer como el hacer. Ya esto lo tenía pues en mi corazón de traerte acá. Y bueno, ni yo mismo sabía que iba a hacer hoy, ¿ves? Porque las cosas de Dios no son casualidad, ya son propósito. Y aunque de pronto en estos momentos que estás pasando por pruebas, que no es fácil, pero entendemos lo que dice la palabra en la epístola del apóstol Pedro, que nos gocemos en medio de las pruebas. Entonces hoy el Señor te trae a este lugar para glorificar su santo nombre y bueno, que sea el Señor hablando a través de tu boca, porque sé que Dios va a hacer algo maravilloso a través de este medio. Amén. Amén, amén. Antes de iniciar quiero saludar a la iglesia cristiana, aleluya, maravillosa, de bandera de victoria, a todos los hermanos, allá se encuentran en ayuno, muchos están en ayuno hoy, en la iglesia madre, a los pastores, Edgar España, Sandra Charri, y a todo el equipo ministerial. Un cordial saludo, un abrazo a la iglesia cristiana Tabernáculo del Espíritu Santo,
al pastor Jorge de la Cruz, la pastora Merly Benavide y a todo el equipo ministerial de Tabernáculo del Espíritu Santo. Un cordial saludo y vamos a iniciar con este testimonio. Amén, amén. Bueno, mi testimonio pues es un testimonio vivo, aunque en el momento estoy pasando por un proceso, nuevamente se está repitiendo, pero le doy la gloria a Dios y la honra porque yo sé que Él hace como Él quiere. Amén. Hace 3 años, el 21 de marzo, mi papá fue internado. Primeramente llegó al hospital en Fundación Magdalena, somos de Fundación Magdalena, llegó vomitando la sangre, le hicieron algunos exámenes, en los exámenes salía que tenía gastritis. De ese paso le hicieron sus exámenes, le hicieron sus ecografías, de ahí fue remitido a Santa Marta en la clínica CEOCA. Ahí le hicieron otros exámenes, le hicieron ecografía y le salió que tenía cáncer de estómago. Bueno, cuando yo me enteré de que mi papá tenía cáncer de estómago y apenas estaba empezando, todavía no había sido bautizada, pertenezco a la iglesia Bandera de Victoria, 7 de abril. Y bueno, yo me enteré, me dio duro porque apenas estaba empezando a conocer del Señor. Tremendo, me imagino. Y sí, me quebranté, pero bueno, yo le coloqué todo en las manos del Señor y a raíz de eso mi papá fue remitido acá a Barranquilla en la clínica Misericordia, en donde le hicieron muchos procedimientos, le hicieron exámenes, ecografías nuevamente, sí le salió que tenía cáncer en el estómago. Después de ese cáncer le salió que la vena aorta también había tenido o estaba botando la sangre. Le colocaron unas prótesis, eso también fue duro porque mi papá se estaba desangrando, botaba la sangre por medio del popó, por medio del orín, la vomitaba. Eso hace 3 años. Hace 3 años que pasó este suceso. Sí, señor. Bueno, después de eso tenían que colocar unas prótesis, esas prótesis venían de Bogotá, las prótesis no llegaban. Para poderle hacerle esa operación, tenían que colocarse en las piernas, acá arriba por la cadera. Decían que no lo podían operar de cáncer porque la hemoglobina la tenía en 3. Tremendo, en 3. En 3 tenía la hemoglobina mi papá. Eso fue, mejor dicho, Pastor Eri, eso fue grande porque yo decía, mi papá se está complicando, mi papá tiene 57 años, mi papá todavía está joven. Yo decía, mi papá un hombre lleno de vida. ¿En la actualidad tiene? 57 Exacto, años. tenía 54 cuando comienza este suceso, claro, joven, bastante Sí. joven. Bueno, a raíz de eso lo operaron, gracias a Dios llegaron las prótesis, se operó. Cuando le van a hacer el examen de la operación de estómago, el médico decía que no lo podía operar porque la hemoglobina no le quería subir. Bueno, yo estuve allá, yo estuve hablando con los médicos y yo les comenté que me dijeran la verdad, qué podíamos hacer. Y dijeron al señor Camilo, hay que hacerle recorte de estómago, el bypass prácticamente. A él hay que quitarle la parte afectada donde tiene el cáncer y se le va a colocar una malla. Bueno, le hicieron la operación a mi papá. Yo ese día de que me dijeron, bueno, mi mamá me llamó, mi mamá fue la que estaba ahí porque yo no podía ver a mi papá porque en la clínica no aceptaban visitas. Prácticamente mi mamá estaba internada con mi papá ahí en la clínica y era duro para mí porque yo quería ver a mi papá, yo quería estar con él. Claro. Estaba yo en la iglesia y yo decía, Dios mío, yo quiero ir a orar a mi papá, yo quiero estar con él, quiero predicarle la palabra, porque en medio cuando uno le hablan de cáncer uno siente temor, uno dice la persona se va a morir. Y yo decía, Dios mío, yo quiero estar con mi papá. Pero, Pastor Eri, yo entendí de que Dios estaba trabajando. Mientras yo estaba acá en casa orando, Dios estaba trabajando en la clínica. Ese día
Bueno, yo me congrego en la iglesia 7 de abril. Estábamos, la pastora Debbie, vamos a comenzar los bautismos. Yo todavía no estaba bautizada, y yo ese día me fui al altar y yo le decía: Dios mío, yo quiero que tú le salves la vida a mi papá, yo me voy a bautizar. Sí, yo hice prácticamente un trato con Dios. Yo le decía a Dios: si tú le devuelves la vida a mi papá, yo no quiero que tú te lo lleves, él está joven, yo me bautizo. Bueno, yo dije: a la voluntad de Dios. ¿Y esto es un voto? Di un voto, sí, Señor. Mi esposo, él iba a la iglesia y todo, y yo le decía: Leandro, ¿tú te quieres bautizar? Me decía: yo no me siento preparado, Yuleimi. Yo le decía: pero Leandro, vamos a hacer esto en reverencia, mira lo que está pasando mi papá, de pronto nosotros nos bautizamos, nos entregamos más al Señor, Dios va a hacer la obra. Bueno, se llegó el tiempo de que mi papá, salieron los bautismos, y él decía: yo no me quiero bautizar, Yuleimi, porque yo no me siento preparado. Un hombre que le daba como miedo, porque esto le da miedo como predicar la palabra, no sé. Yo le digo: mira lo de Moisés, que él era dardo para hablar, y que Dios le colocaba las palabras en su boca para que predicara su palabra, y él lo puede hacer contigo, pero tú tienes que dejar el temor. Él me dijo: yo te acompaño solamente al bautismo, pero yo no me voy a bautizar. Estando allá, comenzaron la alborada. Los bautizados, todos nos colocaron de un lado y él se quedó, pero cuando él me ve, él se pasa. Yo me sorprendí, yo: Dios mío, tú eres bueno, porque no iba en él de que se iba a bautizar, simplemente me iba a ir a acompañar. Decidió dar el paso. Y decidió dar el paso. Yo le decía: bueno, gracias, Señor, tú estás empezando a hacer ese milagro. Primeramente lo estás haciendo con mi esposo, porque él decía que él no se quería bautizar porque él no quería fallarle al Señor. Nos bautizamos, Pastor Eri. Bueno, cuando llego a mi casa, ya cuando yo me voy a acostar, yo me voy al altar, le digo: Dios mío, ya di el primer paso. Ya mi esposo dio el primer paso, cosa que no lo esperaba de él, y yo sé que ya tú estás haciendo los milagros. Y así como le colocaste ese sentir a mi esposo de bautizarse, yo sé que tú vas a ayudar a mi papá en esta operación. Bueno, Pastor Eri, pasaron los días, mi papá en el proceso, sí, esa noche me llama mi mamá: Yuleimi, tu papá va para cirugía. Yo: ¿cómo así, mami? Sí. Va para cirugía, inmediatamente va para UCI, porque es una... ¿Y tú estabas acá en Barranquilla? Sí, ¿Tu señor. papá en Santa Marta? Aquí en Barranquilla. Estaba aquí también. Sí, bueno, por lo menos no tenías que viajar. Así es, sí, señor. Bueno, el día siguiente, yo me fui todo el día, yo le dije: mami, bueno, de todas formas yo voy a estar allá afuera porque usted también va a salir. Claro. Cuando él entra a cirugía, la cirugía de mi papá demoró 7 horas. Santo, el turno 7 horas. Sí, porque a él se le disparó la presión. En medio de la cirugía se le disparó la presión. No reaccionaba. No hay una hemoglobina tan bajita en 3, imagínate. Esto es un milagro, la verdad. Sí, Pastor Eri. Bueno, y nosotros esperamos, total de que conseguimos. Dios siempre pone ángeles en nuestras vidas. Amén. Allá había una muchacha que le doy las gracias primeramente a Dios, también y a ella, Alice Martínez. Ella era aseadora, y ella, de ver la agonía que teníamos nosotros afuera, ella nos llamó y nos metió por el lado de urgencia, porque está urgencia 1 y urgencia 2, nos metió por urgencia 1, y allá nos encaletamos, allá nos encaletamos, y en eso sale el doctor familiar de Camilo, sale mi mamá. El señor Camilo, a pesar de lo que él vivió aquí, porque se dice que él vivió, el señor Camilo, una hemoglobina en 3, se pudo hacer la operación. Tremendo, tremendo. El señor Camilo, la presión. Nosotros le dijimos que él iba para UCI, pero afortunadamente no hay necesidad del señor Camilo meterlo en UCI. Va para piso. Gloria a Dios. Mi papá fue a piso. No pude verlo porque no me dejaban, sino nada más mi mamá era la que tenía, pero yo me fui
regocijada. Tranquila, Sí. exacto, estabas más tranquila. Sí, yo cuando llegué a la casa le daba gracias, Señor, gracias porque tú estás escuchando y yo sé que tú vas, este milagro tú lo vas a hacer porque aquí está una hija, aquí está una sierva que clama y que pide por la vida de su padre, y la palabra de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados, y yo creo que yo estoy haciendo la mejor labor con mi papá, que es de honrarlo y de estar ahí. Amén. Pasaron 4 días. Una noche me llama mi mamá como a las 12, niña, tu papá se puso mal. Yo, ¿cómo así, mami, si mi papá está bien? Me dijo, sí, se puso mal, mija. Tu papá se le creció el estómago, no podía orinar, tenía haciendo, o sea, como que la sangre, le dejaron sangre, no le hicieron una limpieza como tenían que hacérselo. Mi papá convulsionó 2 veces. De ahí Pastorela y mi papá pasa a UCI. Ese fue el momento más duro de mi vida, porque yo decía, Dios mío, en esos momentos yo sentí que desmayé. Como ser humano, la carne es débil, yo desmayé. Yo decía, Dios, yo te estoy sirviendo, di el mejor paso, la obediencia, que me bauticé. ¿Qué está pasando? Mi papá pasó a UCI. Yo el día siguiente tuve que buscar a mi mamá quebrantada. Y yo lloraba de verla a ella, que ella decía, Yulemi, tu papá, nosotros estamos solas. Yo le decía, mami, tú no estás sola, primeramente estamos con Dios. Tú sabes que es la voluntad de Dios si mi papá sigue o sigue con vida o... Pastoreli, eso fue un momento muy triste para mí. Yo sentía que me cayó como un balde de agua, porque mi papá para mí prácticamente, primeramente Dios, Él es todo para mí, mis hijos, y nunca había pasado por un proceso. Mi papá 53 años, sí, cuando estaba en eso, En esa época. sí, en esa época nunca se me había enfermado así. Sí, claro, joven, la verdad, y no, y después que tienes una buena noticia, que hay ya un aliento y un gozo, viene una recaída, no es fácil, la verdad. Sí. Bueno, él ingresa a UCI. Yo le di, mamá me dijo, niña, yo no quiero entrar a ver a tu papá. Yo dije, bueno, mami, yo voy. Mi mamá se vino para la casa. Al día siguiente yo quería que amaneciera, porque yo le dije, mami, pero usted cuando ingresa mi papá en UCI, ¿cómo lo vio? Me dijo, no, Yulemi, tu papá hablaba, él estaba consciente de todo. Cuando yo voy al día siguiente que entro a UCI, que yo llego, que yo veo a mi papá paralizado, o sea, él no hablaba, los ojos cerrados. Yo me sorprendí, o sea, eso para mí fue grande. Yo quedé como en shock. Yo decía, mi mamá, ¿por qué me dijo que mi papá, o sea, cuando ingresó a UCI estaba bien? ¿Qué pasó? Y yo tocaba a mi papá y era como usted tocar como una madera. Mi papá estaba duro, duro. Tremendo. Y yo le tocaba la cara y no es como usted tocar que se siente. Mi papá se sentía como si estuviera duro, como un palo prácticamente. Y yo decía, mi papá estará muerto, y aquí ellos no se han dado cuenta. Y mi papá tenía una respiración, él hacía y volvía y otra vez se quedaba. En eso llega el médico, me dice, ¿usted qué es del señor Camilo? Que yo soy la hija. Me dijo, bueno, el señor Camilo anoche se nos quedó, se nos quedó 2 veces, lo tuvimos que meter a reanimación, lo tenemos amarrado porque él cuando volvió, él se quiso levantar de la camilla, pero él no podía, porque como tenía sus catetes y tenía todas sus cosas, él quería como o sea, levantarse. Él decía, ¿yo qué hago aquí? En esos momentos yo lo sedaron, pero yo digo que él como que, no sé si fue que se pasaron, que él quedó demasiado sedado, él no se pertenecía de nada. Eso para mí fue fuerte. El médico me dijo, el señor Camilo está bastante delicado. El señor Camilo, a pesar de que se operó, la operación fue exitosa, pero no sabemos qué es lo que está pasando, ni ellos sabían qué era lo que estaba pasando con mi papá. Exacto. Entonces me dijeron, de todas formas, esté pendiente al teléfono, cualquier cosa nosotros llamamos. Pero cuando ellos me decían eso, yo siempre oraba y yo le decía, Dios mío, que se haga tu voluntad. Amén. Toda mala noticia que ellos me decían, yo la rechazaba. Yo llegué a mi casa, yo le comenté a mi mamá cuando yo llegué, que mi mamá se colocó a llorar. Llamé a la pastora Debbie, la pastora Debbie estuvo ahí en mi casa.
Esa madrugada yo me fui a oración y en medio de oración yo le clamaba al Señor y yo le decía, Dios mío, yo quiero que tú me le des vida a mi padre. Dale vida, dale vida. Y yo en el momento yo quería ver una respuesta, pero yo no la veía y yo quería que él me hablara. Y yo me quebranté, Pastor Eri, y yo lloraba y yo le decía, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Dime qué quieres que yo haga, qué más quieres que yo entregue de mí. Y él me decía, yo le voy a dar vida, pero en la eternidad. Cuando él me habla, que me dice esas palabras, yo me quebranto más. Pero luego me dice, pero yo puedo cambiar mis papeles si ellos se humillan delante de mí. Cuando él me dice así, yo quería que amaneciera rapidito y yo cogí y hablé con mi mamá, mami. Tremendo. Sí, eso fue tremendo. Yo le dije, mami, el Señor me habló anoche, me dijo esto. Él quiere que te humilles, que apartes todo rencor, todo odio, todo, aparta lo que Dios va a hacer la obra en mi papá. Yo me coloqué a orar con mi mamá, hicimos la oración de fe y oramos y nos quebrantamos las dos. Pastor Eri, increíble, el día siguiente que yo voy a la clínica ya mi papá había despertado. Ya mi papá, yo lo vi. Eso sí que hablaba coherencia. Primero me reconocía, luego no me reconocía, pero le decía, bueno Dios, ya tú estás haciendo la obra. Amén, amén. No quería comer. Él no quería comer. Yo le daba me decía, ¿quién eres tú? ¿Tú por qué me vas a dar esa agua? Tú me vas a matar. Yo le decía, papi, ¿cómo yo te voy a matar si yo soy tu hija? ¿Cómo te llamas tú? Yo, papi, yo me llamo Yuleimi. No, mi hija se llama Ana, era lo que me decía. Mi hija se llama Ana. Yo le dije, no, papi, yo soy Yuleimi, tu hija. Y él se me sonreía, después me decía, ¿y tu mamá la has dicho? O sea, él de su mente nunca se le borró el nombre de mi mamá. Siempre la has dicho. Sí me dice, llegó un momento en donde él me dice, niña, te voy a decir algo. O sea, hay momentos que él se le venía a la mente la realidad como se le olvidaba las cosas. Me decía, exacto. Yo anoche yo estaba así de retecito en la cabecera, yo vi un muñeco. El tiburón, me dice el tiburón del Junior. Ajá. Él tenía el suéter del Junior, pero la cara era la de tu mamá. Y él se me decía, yo soy la Hicho, y él le decía, no, hay poder. Yo le decía, hay poder en la sangre de Cristo. Tú no eres mi esposa, déjala quieta. Él me dice. En ese momento mi papá vuelve y cae y queda otra vez dormido. Pero ya yo me fui porque yo lo vi bastante mejor ese día, a pesar de que él se terminó la hora de visita. Sabes que la hora de visita, eso es rapidito, que uno tiene que salir inmediatamente. Sí. Al día siguiente, cuando voy otra vez, encuentro la noticia que mi papá nuevamente, otra vez, entró en shock. Ese día el médico me dice, señor Yuleimi, al señor Camilo hay que ponerle ventilación porque él respiraba con dificultad. Yo le pregunté, médico, ¿qué es ventilación? Me dice, es intubación. Yo le dije, bueno, médico, mi papá yo no lo voy a intubar. Porque si Dios me le va a hacer la obra, mi papá lo va a hacer así como él está. Yo no voy a intubar a mi papá. No lo va a intubar. Entonces ellos me dicen, bueno, entonces el señor Camilo no requiere de bus. Va para piso. Yo le dije, bueno, ustedes son los que saben, pero mi papá yo no quiero que me lo intuben. Mi papá pasó para piso. Mi papá se me complicó. Me dijeron, Yuleimi, ese día mi mamá me llamó, Yuleimi, tu papá está bastante mal, tu papá me lo van a entregar. ¿Cómo así, mami? Sí, que me lo llevé para la casa. Yo me esperé ahí, yo me bañé rapidito y cogí para la clínica. Cuando yo llego allá, yo le digo al portero, voy a entrar. Me dice, ¿usted para dónde va? Yo le dije, no, yo voy para allá, para el tercer piso. ¿Usted qué es familiar de quién? No, mi papá Camilo. Me dice el portero, hoy puede entrar todos los familiares del señor Camilo, porque es que al señor Camilo ya se le está esperando la hora. Cuando él dice así, güey, yo corrí, Pastor Eri, subí esas escaleras, pero rapidito. Cuando yo llego allá, yo veo a mi papá todo, no se pertenecía, se orinaba, no comía, o sea, en un momentico, o sea, todo fue tan rápido en él. Tremendo. Sí, eso es tremendo, Pastor Eri.
Y el médico me dijo, ¿usted qué? Yo le dije, sí, yo soy la hija del señor Camilo. Bueno, le vamos a dar salida. Si usted quiere, ¿usted vive aquí? Yo le dije, sí. Bueno, para que se lo lleve para su casa, yo le dije, no. Mi papá lo remitieron de Fundación para acá, para Barranquilla, y de aquí tienen que colocarle una ambulancia que lo lleve directo a Fundación. Porque así como ustedes dicen que mi papá se puede, ya prácticamente ya lo desahuciaron, porque según ellos el cáncer, ellos lo sacaron, le sacaron el cáncer, pero el cáncer se le había regado nuevamente. Bueno, total de que pusieron la ambulancia, mi papá lo llevaron a la casa. Allá todo el mundo, mi papá, mi tía, yo tengo una tía que ella es cristiana, un primo que él es pastor. Allá lo esperaron con alabanzas. Había unos pastores en la casa cuando mi papá llegó. Bueno, yo tenía unas imágenes, pero después, otra oportunidad, pues yo se las puedo mostrar cómo estaba mi papá. Y cuando él llega allá, todo el mundo quedó sorprendido de ver cómo estaba mi papá, que él no hablaba, no comía. Mi mamá tenía que darle lo que era el agua con cucharitas. Como si fuera un bebé. Como si fuera un bebé tiradito en la cama. Y el primo mío, él comenzó a orar, que si hiciera la voluntad, yo acá en Barranquilla, porque yo no viajé ese mismo día. Yo quería tener alas para estar allá. Yo solamente le aclamaba a Dios y yo le decía, Dios mío, que sea tu voluntad. Todo lo que venga de parte de ti será aceptada. En ese momento yo le decía, pero yo sentía también temor. Yo decía, ¿Cuánto está la distancia de aquí allá a tu tierra? 2 horas y media. Él salió de acá de Barranquilla a las 4 de la mañana. A las 6:30, 7 de la mañana ya estaba mi papá en la casa. Ellos lo llevaron directamente a la casa. Lo tremendo es que en vez de darle la atención hasta pues el tiempo que Dios decida, no, lo mandan es para las casas, como quien dice, vaya ya y tremendo. Sí, tremendo. Cuando ellos terminan la oración en el cuarto, él lo dejan solito ahí, mi mamá salió afuera a atender a las visitas que llegaban a ver a mi papá. Mi papá no caminaba, Pastor Eri. Eso fue increíble. Él no se levantaba, o sea, él no se pertenecía de nada. Cuando todos están reunidos en el patio, mi mamá siente que algo, o sea, él decía, yo sentía lo que era, yo decía, yo voy donde Camilo, cuando ella llega, que va al cuarto, ven donde mi papá está sentado en la cama. Y mi mamá decía, Dios mío, un milagro. Mi mamá comienza a llorar, es un milagro, un milagro. ¿Qué pasó? Vengan a ver a Camilo. Mi papá estaba sentadito en la cama. Tengo hambre. Le pedía comida a mi mamá. Tremendo. Sí, eso fue algo maravilloso. Y todos corrieron para donde estaban a él y comenzaron a orar. Colocaron alabanza. Mi papá se veía, pero delgadito, flaquito, prácticamente una carabela, bien delgadito. Y ahí mi papá comenzó a tener mejoría, comenzó a tener nuevamente mejoría. Él, ahí en la casa, ya comía, y mi papá se me engordó, sí, se me engordó. Entonces yo pude ver la misericordia de Dios en la vida de él. Le dio una oportunidad de vida. Amén, amén. Es que eso es lo que vemos. Los procesos no son fáciles, y más cuando hay quebrantamiento de salud. Pero Dios siempre tiene la última palabra. La ciencia médica da un dictamen y Dios es el que decide. Yo recuerdo que donde unos clientes, yo llegué y vi al Señor en pañales, en la sala. Me sorprendió, y también joven. Me impactó porque estaba en pañales y en la sala, en vez de tenerlo en el cuarto. Ya. Entonces le pregunté a la señora, ¿qué tiene el Señor? No, lo mandaron a morir acá, mijo. Ya, por eso me quedo, porque sé que es así. Él lo mandaron a morir porque él está desahuciado. Y lo mandaron aquí sí, lastimosamente a la clínica. Dijo, no, que ya que esperara a la hora. Y el señor no hablaba, él tenía cáncer en los pulmones. Entonces él no podía respirar, no podía hablar. Pero lo raro era que no tenía oxígeno, no tenía nada. Ya, eso me llamó también la atención.
bueno, yo le dije a la señora, me gustaría hacer una oración con él, por él. ¿Cómo no? Y hicimos la oración. Entonces, él no hablaba, pero él con la vista respondía. Yo le dije, si me escuchas, y me respondía con la vista. Entonces le dije, bueno, quiero que haga esta oración. Le hice la oración de fe, oré por él, y él la repitió porque me hizo la seña con la vista. Me impactó mucho eso. Cuando yo regreso nuevamente a los 10, 15 días, porque uno por lo general cobra quincenal, ya el Señor estaba comiendo, ya el Señor también se sentaba y ya hablaba un poquito. Ya, entonces eso me dio un gozo. Me dio un gozo porque Dios me dio el privilegio de orarlo. Y uno como guerrero, como servidor de Cristo, lanza la palabra. Porque le habían dado 10 días. 10 días de vida le habían dado. Y pasaron 15 días cuando... Entonces eso me gozó tanto. Lastimosamente nunca fueron a dar testimonio a la iglesia, porque le dije, esto es un milagro. Le dieron 10 días y mire, ya le está hablando. Y sí me reconoció. Y esta vez ya me apretó la mano. Y bueno, fue teniendo una mejoría este señor, de tal manera que yo dije, esto es un milagro. Porque ya hablaba, ya comía, ya estaba cambiado, ya una mejoría tremenda. Pero lastimosamente le insistí para ir a la iglesia, les insistí, decían que sí, los iba a recoger en el carro de mi hermana. Por 3 ocasiones los fui a recoger, pero nunca fueron a la iglesia. Eso me entristeció porque no glorificaban el nombre de Dios. Y en la actualidad, no sé, la última vez que supe de él, pues que estaba mejor, fue lo que me dijeron. Pero mira, la última palabra siempre la tiene papá. Amén. Amén, así es. Entonces algo similar a lo que tú me estás contando. Sí. ¿Y después qué pasó? Mi papá tuvo la mejoría, él estuvo en casa. Mi papá ya, él se me engruesó bastante. Mi papá, ya él, como todo, tenía sus controles. Y ahora nuevamente cayó mi papá. Otra vez está hospitalizado en Santa Marta. Está en UCI ahora mismo. Está en UCI. Ahora, supuestamente los médicos dicen de que el cáncer se le regó en todo el cuerpo. Tienen los pulmones, en los riñones, en el páncreas, en el hígado. Y él tuvo una mejoría nuevamente, pero ayer lo tuvieron que... él lo ingresaron en UCI antes de ayer, pero ayer lo entubaron. Porque el ácido, bueno, es un ácido que produce como que son los riñones, algo así, se le regó en todo el cuerpo y ahora lo tiene en la sangre. Está entubado ahora mismo, pero... Y Pastor Eri, yo a veces, anoche que yo estaba orando al Señor, yo le decía, Dios mío, volví nuevamente y le pregunté, quería que Él me hablara nuevamente, pero hay un silencio. Y usted sabe que Dios trabaja en silencio, y yo sé que Dios está trabajando ahora mismo, está obrando en él. Y me levanté varias veces anoche y le oraba, Dios mío, yo quiero que tú me hables nuevamente, pero no me ha dado una respuesta. Pero bueno, y solamente le doy a Dios, le pido a Dios que si es la voluntad de Dios de que él tenga que partir, pues le doy la gloria a Dios, y si no, que me lo deje con vida. Pero si me lo va a dejar con vida, que le coloque ese sentir de buscarlo en espíritu y en verdad. Y si no, él no va a buscar de él que se lo lleve. ¿Por qué? Porque yo prefiero mejor que él parta con él, no que quede aquí. Y usted sabe que entonces las cosas, de pronto uno quiere vida aquí en el mundo, sí, pero lo más bonito es uno estar en la eternidad con Dios. Amén, amén. Y es duro para mí, no es fácil decir estas palabras de que si es la voluntad de Dios que se la lleve, porque es mi papá. Yo lo quiero, lo amo, mejor dicho. Y él en es todo los 3 para mí. años que él tuvo la mejoría para acá, se acercó a la iglesia. Sí, él asistía a la iglesia, sí, donde mi primo, que él es pastor. Exacto, bueno, por lo menos, y tu mamá también, pues ese paso de fe,
de agradecimiento, de... Sí, ellos asistían a la iglesia. Yo le decía, mami, Dios quiere que usted le entregue más a Él. Entréguesele más a Él. Sin embargo, esta mañana estaba hablando con ella, mami, entrégale más a Dios. Entrégatele más. Y verás que Dios va a obrar, pero bajo la voluntad de Él. Uno todo tiene que pedirse a Dios, Señor, bajo tu infinita y santa voluntad. Amén. Amén. Entonces sí, no me habló Dios, no vi respuestas de Él, no sé, pero yo sé que Dios está obrando. Y nuevamente le digo, como si es la voluntad de Él, déjamelo acá si no, tocará aceptarla. Amén, amén, amén. Ante todo que se haga su santa voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Y que nadie quiere desprenderse de un ser querido, porque ¿quién quiere desprenderse de un ser querido si lo ama? Nadie. Pero entendemos que nuestros padres, hijos, hermanos, amigos, son prestados y el día que Dios decide llevarlo a su presencia, bueno, hay que glorificar a Dios, no debe ser fácil, pero hay que glorificarlo y darle gracias por el tiempo que nos presta a nuestros seres queridos. Entonces, mientras hay vida y esperanza, en estos momentos él se encuentra en la clínica, está entubado, bueno, el dictamen médico es fuerte, porque el cáncer se ha regado por todo el cuerpo, y el Señor haga su voluntad en la vida de tu papá Camilo, que haga su voluntad en él, porque tampoco queremos que nuestros seres queridos estén sufriendo, y sabemos que el cuerpo es una máquina el cual necesita también tener pues mantenimiento en cuanto a chequeos, no descuidar, y si está complicada en cuanto a esos dictámenes, no debe ser fácil estar regado, estar sufriendo, no debe ser fácil. Entonces estaremos orando que sea el Señor haciendo su voluntad y su santa voluntad. Tiene el poder, eso sí, tengo la plena seguridad de que Él tiene el poder de hacer estómago nuevo, riñones nuevos, todo nuevo. Amén. Porque Él tiene el poder. Pero que se haga su voluntad. Amén. Amén, amén, sí, Señor. ¿Algo más que tengas que decir? Bueno, para todos los que me están escuchando, pues lo que le puedo decir que en medio de procesos, en medio de pruebas que estén viviendo, hay que darle siempre, primeramente darle las gracias a Dios, porque Él es el dador de nuestras vidas, y que cuando Dios tiene un propósito contigo, el enemigo siempre va a querer derrumbarlo, siempre te quiere desviar del camino. Entonces hay una palabra muy bonita que dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí, yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas y ocultas que tú no conoces, y que en el momento de pronto, si no estás viendo respuestas de Dios, de pronto de lo que estás clamándole al Señor, de lo que estás pidiendo, Él en el silencio, Él va a responder, así como yo sé que Él lo está haciendo con mi papá, y que es lindo conocer del Señor. Yo pienso que de pronto en un tiempo atrás, si de pronto no conociera al Señor, estuviera más quebrantada, estuviera más derrumbada, tal vez le estuviera reprochando a Dios, pero yo sé que a veces Dios, todos estos procesos que uno está pasando es porque Él quiere moldear nuestras vidas, y que estamos agarrados de la mano de Él, y que yo sé que en medio de pruebas Él siempre se va a glorificar bajo su santa y bendita voluntad. Amén, amén, así es para los que de pronto están pasando por estas pruebas, estas calamidades de salud de un ser querido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Mira, ella hoy está aquí testificando, y aún su papá en estos momentos está bastante delicado. Los dictámenes médicos son bastante fuertes, pero hoy está ella aquí testificando. Hace 3 años el Señor lo hizo. Hace 3 años, cuando lo habían desahuciado, el Señor se glorificó. Y hoy nuevamente están pasando por esa prueba. Dios tiene el poder para volverse a glorificar, o Él tiene el poder para llevarlo a su presencia. Lo más importante es que si Él parte de esta tierra, es que vaya a la presencia del Señor.
Eso es lo más importante. Porque como está escrito, el morir es ganancia. Ya. Lo que sí no es importante y es grave es irse de esta tierra y no a la presencia de Dios. Eso sí ya no debe ser tremendo. Una persona como lo enseña la palabra, el Lázaro el rico y Lázaro el pobre, el humilde. El rico partió, pero partió en vanidad, partió en desobediencia, partió en incredulidad y partió a un lugar de tormento. Y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, por mucho enseña esta parábola de que por mucho que él quiso querer enmendar, querer incluso venir, pedir para que sus familiares no entraran a ese lugar de tormento, le dijeron, ellos allá tienen su oportunidad, tienen quienes le prediquen, porque los que están para acá no pueden pasar para allá, ni los que están acá pueden pasar para allá. Entonces, eso sí debe ser frustrante ya, de que si uno parte de esta tierra y parte a un lugar de condenación, no hay vuelta atrás. Entonces lo importante es que hay una promesa, y sé que todos nos vamos a ver, los que partimos en Cristo Jesús, los que aún están en la tierra, porque la venida del Señor es en cualquier momento. En cualquier momento. La Biblia enseña claramente de que unos no conocerán muerte, otros serán raptados, como lo enseña la Escritura, pero todos vamos a gobernar con Cristo, y eso es lo más importante. Creer esa promesa, trabajar por esa promesa, conservar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, no descuidarla, sino mantenernos firmes en la brecha, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de plantar, hay tiempo para todo. Y nadie quiere vivir el tiempo de llanto, nadie quiere vivir el tiempo de duelo. ¿Quién lo quiere vivir? Nadie. Pero llegan esos momentos que hay que pasarlos. Lo importante es tener a Cristo en el corazón. Mientras tengamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo tenemos todo, y Él llena todos los vacíos que aún nuestros seres queridos puedan dejar. Amén. Así Amén. Que tú que te encuentras en sintonía, no sé por qué área estés pasando, si es de salud, si es financiero, si es sentimental, si es familiar, si es un hijo rebelde. Solo te puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalécete en el Señor, confía en el Señor, entrégate al Señor, como lo decía mi hermana Yuleimi, y ese es el consejo que le da a su madre. Entrégate al Señor y espera en el Señor, porque Él siempre tiene la última palabra. No nos quejemos. Muchas veces, a veces cometemos ese error de reprocharle porque esto, porque aquello, porque tengo que vivir esto, porque tengo que pasar esto, tú por qué permites esto conmigo. No, es darle gracias y darle gloria y darle honra, así sea en momentos de llanto, así sea en momentos de prueba. Entender lo que dice la palabra, de que nos gocemos en medio de las pruebas. Glorifico a Dios en tu vida, porque sé que estás pasando por pruebas, y aún en medio de estas pruebas tienes aliento para dar una sonrisa. Eso es lo que el Señor quiere. No que nos sentemos a llorar y a lamentarnos, sino glorificar su nombre y esperar su voluntad, que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a saludar aquí. Tenemos bastante sintonía. Nuevamente tenemos la línea directa, que es el 386-3070, línea directa para testificar testimonios vivos, testimonios glorificando el nombre del Señor. Este es un espacio de testimonio todos los sábados, 9 a 10 de la mañana. Así que tenemos el 386-3070 para que puedas llamar si quieres dar testimonio, y podemos apartar el espacio. Quiero saludar a Isabel Duarte, mi hermana Nora Ortega, a Caterine Jiménez,
Eleonor Castillos, al pastor Luis Evelio Guzmán. Gloria a Dios por la vida del pastor que siempre está ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Nicolás Pizarro, John Junior Gámez, pastor Blas Pesuti. También gloria a Dios por la vida del pastor Blas. Cielos abiertos para su vida. Isabel Colón, Darlis Tapia, Elba Peñaranda. Tenemos también a Jessica Sarmiento, Damaris Ramírez, Elvira Molina, Samuel Telles, Emiliano Ferrer, Neida Núñez, Miguel Cervantes, José Carrillo, la iglesia Monte de Jecerí, gloria a Dios, Teresa Izaguirre, Samir Torregrosa.